Hola, buenas tardes. Eh, en esta ocasión nuevamente tengo la oportunidad de compartir estudio con ustedes. Esta semana no tuvimos oportunidad de enviarles el quiz, por eso es que en esta ocasión vamos a ir directo al estudio de la palabra de Dios, un estudio que a lo largo de las últimas 2 semanas Dios ha ido poniendo y preparando todo, porque he tenido la oportunidad de escuchar y de poder compartir un poco acerca de este tema con algunas personas que están pasando por algunas decisiones importantes en su vida. Y siempre esto ha sucedido relacionado con gente joven. Es por eso que en esta ocasión, bueno, pues Dios nos da la oportunidad de profundizar sobre este tema importante en la vida de cada uno de nosotros y que tiene que ver específicamente con el lugar en el cual nosotros buscamos generalmente la satisfacción. Es un tema que, aunque está dirigido principalmente a jóvenes, en realidad y en algún momento del estudio tiene un sentido práctico para cualquier etapa de nuestra vida. Así es que este estudio, pues bueno, vamos a ponerlo en manos de Dios, vamos a orar para comenzar y vamos profundizando en esta tarde en el estudio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú permites que podamos tener este tiempo para profundizar en tu palabra, en este tema en el cual te pedimos tú traigas pues toda la sabiduría y el entendimiento a nuestros corazones, y sobre todo que seas tú el que hable y seas tú el que se manifieste ante nosotros a través de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, por este medio para poder continuar estudiando tu palabra. Te damos gracias por la vida de cada una de las familias que están hoy conectándose a este estudio. Guárdalas, bendícelas y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como decía, este es un estudio que está principalmente dirigido a jóvenes en una parte importante del estudio, pero también pues para cualquiera de nosotros en cualquier otra etapa de nuestra vida. ¿Y por qué digo que está pensado principalmente para jóvenes? Bueno, pues porque es justo en la juventud, en esta etapa de nuestra vida donde existen grandes ilusiones. Es la época en donde vamos a tomar decisiones muy importantes en nuestra vida. Decisiones que sin duda van a impactar de manera importante en el resto de nuestra vida. Decisiones, por ejemplo, sobre cómo queremos o nos gustaría tener una pareja, con quién nos vamos a casar o qué vamos a estudiar, lo cual pues haremos por el resto de nuestras vidas profesionales, etcétera. Entonces son momentos en los que se toman decisiones muy importantes. Independientemente de estas decisiones que tienen que ver con temas de profesión, de familia, etcétera, pues también obviamente en nuestra juventud tenemos el deseo siempre de ser felices, de disfrutar la vida. Es donde vienen siempre estos pensamientos. Deseamos que todos nuestros sueños se hagan realidad, pero para que se hagan realidad debemos seguir ciertos principios y consejos. Lo importante de este estudio es que el principio y el consejo que vamos a escuchar es el que nos da la persona que más nos ama, que es Jesucristo. Dios mismo es quien nos va a hablar a través de ciertos versículos de la Biblia, a través de los cuales Él nos va a explicar la manera en la que nosotros vamos a poder disfrutar realmente nuestra juventud. Los que están por vivirla y los que ya hemos pasado por ahí, pues bueno, habremos aprendido cómo Dios pudo haber hecho que disfrutáramos de una manera distinta nuestra juventud. En mi caso, por ejemplo, yo conocí a Jesús pues muy joven, realmente. Sin embargo, yo pues había tomado ya ciertas decisiones que iban a impactar mi vida de manera importante, y pues por estas decisiones perdí una gran parte de mi juventud y la tuve que vivir en circunstancias que estoy seguro no eran las que
Dios hubiera pensado como ideales para cualquier joven. Por eso es importante este estudio, que aprendamos hoy, y sobre todo los jóvenes, qué es lo que Dios quiere que hagan para darles una juventud plena y segura sobre todo. Así es que vamos a comenzar profundizando un poco más en este tema, leyendo nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, y que es la base de este estudio. El versículo dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo este versículo es que disfrutemos nuestra juventud. Si Dios te ha dado un cuerpo sano, cuídalo, diviértete. Pues hay muchas cosas que los adolescentes quieren hacer. Y si tienes la oportunidad, hazlo. Pero debemos tener mucho cuidado y hacer énfasis importante en esta parte del versículo, porque aquí mismo Dios nos está advirtiendo algo, y es muchas veces la parte del versículo que como que nos saltamos y como que ya no la vimos tan bien, y como que tratamos en ocasiones de no hacerle mucho caso, pero no, o sea, en realidad es una parte muy importante del versículo, y dice: sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así es que tenemos que estar muy conscientes de que cualquier decisión que vamos tomando en nuestra juventud, y aún no en nuestra juventud, en cualquier etapa de nuestra vida, pues siempre va a tener este elemento sobre el cual Dios va a estar observando, porque también es cierto que no podremos evitar las consecuencias de cada una de las decisiones que tomemos, buenas o malas. Así es que hay que hacer mucho énfasis en esto y tomarlo mucho en cuenta, que sobre todas estas cosas Dios nos va a juzgar. Hay cosas que son agradables a Dios y que son de gozo para nuestra adolescencia. Sin duda hay una etapa que generalmente va entre los 15 a los 20 y tantos, en ocasiones hasta los 30 años, que es un periodo en el que realmente pues podríamos considerar que somos adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, en los cuales tenemos muchos sueños. En el caso de las chicas, pues bueno, tienen ciertos anhelos. Los jóvenes varones tienen otro tipo de sueños y anhelos, y Dios desea que siempre sea así, es decir, que siempre tengamos anhelos que queremos lograr, pero siempre Dios busca que cuando esos sueños y anhelos estén en nuestro corazón, pues siempre estén en manos de Dios. Siempre llevemos nuestros anhelos y nuestros deseos a la presencia de Dios para que sea Él el que nos vaya dando la guía correcta. Dios anima a los jóvenes a estar alegres, como lo vimos en este versículo, donde dice: alégrate, joven, en tu juventud. Dios nos anima a eso, a buscar lo que nuestro corazón desea. Por eso dice aquí en esta parte: y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, Él nos anima a esto, a tener estos anhelos, pero también nos aconseja que nunca debemos perder de vista que para poder seguir disfrutando de la vida y de las decisiones que vamos tomando, hay que tomar en cuenta a Dios. Como lo comentábamos hace unos segundos antes, todos estos anhelos, todos estos sueños deben ser colocados en manos de Dios. Es lo que decimos tomar en cuenta a Dios. O sea, no tomar nuestras decisiones únicamente basados en nuestros impulsos del corazón, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, que como veíamos en otro estudio acerca del orgullo, a veces soñar cae un poquito en esta parte de cierto egoísmo. Entonces debemos tomar en cuenta a Dios siempre en estos sueños y anhelos que vamos teniendo. Y esto lo podemos confirmar
con este versículo de Mateo 12:30 que vamos a leer ahora, que dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este es un versículo que a mí siempre me trae pues muchos, muchos pensamientos acerca de decisiones que antes de conocer a Jesús tomé, inclusive ya conociendo a Jesús, algunas decisiones que tomé y que pues en su momento yo no tomaba en cuenta a Dios y tomaba esas decisiones basado únicamente en mis anhelos, en mi buena o mala opinión, ¿no? Lo cual es un riesgo muy alto. Y Dios siempre trae a mi memoria este versículo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y este es un consejo muy importante para los jóvenes. Si tú quieres que todas las decisiones, todo el tiempo que estás invirtiendo en tus estudios, en tu preparación y todos esos anhelos que tú vas teniendo en tu corazón de las cosas que quisieras lograr, como dice aquí, si no están puestas en manos de Dios, es a lo que Dios se refiere en este versículo, cuando dice: el que conmigo no recoge, desparrama. Te darás cuenta de que todo el tiempo invertido, de que todo el esfuerzo y los anhelos de tu corazón podrían estarse desbordando sin ningún sentido. ¿Por qué? Por no haberlos puesto en manos de Dios. Como dice el versículo: el que no es conmigo, contra mí es. Esta es una advertencia muy, muy importante que debemos tomar en cuenta. Así es que bueno, podríamos estar viendo que nuestras vidas están teniendo una fuerte inversión de tiempo que no van a tener un fruto, y si lo tendrán, finalmente se perderá y no lo podremos disfrutar si no estamos poniendo en manos de Dios cada una de estas decisiones. Hay otro elemento importante en los jóvenes, y esto yo he tenido la oportunidad de estar en contacto muy constante con jóvenes, porque tengo pues hijos de diferentes edades, y a lo largo de varios años de mi vida pues han ido pasando por estas mismas etapas, y es algo que he escuchado constantemente, y es el hecho de que un joven piensa que el acercarse a Dios es para gente grande, o que si en tu juventud tú te acercas a Dios vas a dejar de disfrutar de ciertas cosas, lo cual es totalmente contrario, es totalmente un engaño, es una trampa. Si tú pasas por estos años de tu juventud y no te acercas a Dios, entonces en realidad lo que estarás haciendo es estar sembrando una serie de decisiones que cuando coseches las consecuencias te darás cuenta de que te habrás equivocado. Y no solamente eso, sino que estarás caminando por un lugar en el cual vas a traer a tu vida muchos momentos desagradables, de mucho vacío, de mucha insatisfacción, de mucha frustración. Pero este es el engaño, es ahí donde el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, está tratando de confundir a los chicos. Y es diciéndoles que no están en el momento de acercarse a las cosas de Dios, ¿no? O sea, porque nos hace creer que en el momento que nos acercamos a Dios, entonces dejamos de disfrutar, cuando lo que Dios dice es todo lo contrario. El que no recoge conmigo, desparrama. Es decir, si tú no estás viviendo y invirtiendo en las cosas de Dios, entonces estarás desparramando tu tiempo. En otras palabras, estarás perdiendo tu tiempo. Muchos adultos piensan también, aquí es donde entra un poco ya el tema también para los que ya no somos tan jóvenes o ya no somos jóvenes, que piensan que también ya estamos demasiado grandes para acercarnos a Dios. Entonces, por un lado, pues la trampa del enemigo con los jóvenes es: si tú te acercas a Dios siendo joven, te vas a perder de muchas cosas. Y por otro lado, a los que ya no son tan jóvenes, el engaño es: no, pues ya estás muy grande, pues ya para qué, ¿no? Entonces, son dos formas en las que el enemigo constantemente va a tratar de engañar a las personas. Pero definitivamente la mejor época para conocer a Dios es cuando eres joven. Y
Y un poco en la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida, pues es eso. Es decir, yo conocí a Dios, sí, a una edad joven, ¿no? A los 18 años, pero yo ya había tomado muchas decisiones en las cuales no tomé en cuenta a Dios. Entonces por eso es que desde muy joven, ¿no? Desde que tú empiezas a ser consciente de que realmente tienes anhelos, tienes sueños, es ahí donde debes empezar a tomar en cuenta a Dios, porque Dios ya te está dando esas señales de que estás empezando a tener ya un anhelo, un sueño, y esto sucede generalmente, insisto, entre los 14, 15 años, ¿no? Es cuando empieza uno a preguntarse qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Es ahí donde tenemos que poner esto siempre en consideración, esto que estamos escuchando el día de hoy. Entonces, bueno, la mejor etapa para conocer a Dios siempre va a ser cuando eres joven. Si conoces a Dios ya no tan joven, bueno, pues tampoco está mal, al contrario, recordemos que lo importante de todo esto es nuestra salvación. ¿Por qué? Y lo que hemos comentado en muchas ocasiones, Dios tiene un plan eterno. Dios no tiene solamente un plan para tu juventud mientras seas adolescente, tampoco tiene un plan solamente para los últimos años de tu vida. No, Dios tiene un plan eterno. Él está viendo tu alma en la eternidad. Así es que no importa si lo conoces joven o lo conoces no tan joven, o si lo conoces hacia tus últimos días, ¿no? de tu vida física. Lo importante es que lo conozcas, y lo importante es que Él te dé la capacidad de reconocer tu necesidad de un Salvador y que finalmente lo recibas en tu corazón. Ese es el verdadero objetivo en todo esto. Bueno, vamos a leer otro versículo que es Eclesiastés 12:1, y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué quiere decir eso de acuérdate de tu Creador? Sabemos que todos somos creación de Dios, es decir, Dios nos ha dado la vida, Dios nos hizo, Dios quiso que tuviéramos una familia y nos colocó en una familia. Si tú observas a tu alrededor, si tienes cualquier cosa que puedas observar hoy a tu alrededor, pues es una bendición que tienes, porque Dios ha decidido que la tengas. Una educación, un hogar, etc. Así que en todo momento debemos acordarnos de nuestro Creador. Dios mismo es el que nos ha dado todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es estar en un continuo agradecimiento a tu Creador por lo que tenemos y lo que somos. Y lo más importante, agradecer que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Todo esto hace que finalmente podamos vivir nuestra juventud alegres y alegrarnos siempre bajo cualquier circunstancia. Buscar lo que tu corazón desea también es parte de este acordarnos de nuestro Creador. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, y no significa el que Dios esté buscando que disfrutemos nuestra juventud. No es un permiso para hacer cosas malas. Toda clase de aventuras, alcohol, tabaco, drogas, relaciones sexuales fuera del matrimonio, etc. Todas estas cosas no son parte de ese plan de Dios. Eso es parte del plan del enemigo para que tú pienses que en tu juventud no debes considerar a Dios, porque te estarías perdiendo de todas estas cosas, y es todo lo contrario. Es por lo que Dios no quiere que tú pases. ¿Por qué? Porque estas cosas son las que te impedirán ser feliz. Cualquier situación que el mundo ofrece es una satisfacción temporal. Tiene fecha de caducidad. La felicidad que Dios ofrece es eterna. Por eso Dios nos dice: pon tus ojos en las cosas eternas, porque ahí no hay fecha de caducidad. Las que el mundo ofrece, sí, esas terminan,
pueden durarte unas horas, una noche, quizás algunos años de tu vida, ¿no? Que pienses que la decisión que tomaste valió la pena, pero te darás cuenta de que no, te darás cuenta de que en todas esas cosas hay mucho tiempo y mucho esfuerzo y anhelos invertidos, mal invertidos, que al final se traducirán, como ya lo hemos dicho, en desparramar y en una pérdida de años y días de tu vida. Todas estas cosas que mencionamos, todas las cosas que el mundo ofrece a los jóvenes y a los no jóvenes, acabarán no solamente con tu juventud, sino con tu alegría. Y si es posible, con tu vida también. Por eso es que Dios nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Considera todas estas cosas, porque es en esta época donde más vamos a tener este ataque sobre todas estas cosas que el mundo ofrece. Y si el mundo logra engancharte en una de ellas, te darás cuenta que no solamente lo hará por tu juventud, sino muy probablemente por el resto de tu vida. Y entonces verás cosas de las cuales no te puedes desprender hasta que finalmente tu muerte física es lo que hará que esas cosas dejen de suceder en tu vida. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que te acuerdes de tu Creador y que evites todo esto. Por eso dice: antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son esos días malos? Donde te darás cuenta de que el no haber tomado en cuenta a Dios tiene un impacto negativo en tu vida. Tomar en cuenta a Dios no es algo que eche a perder nuestra juventud, o tu juventud ahora que eres joven. La juventud con Cristo no es para nada aburrida, es disfrutar tu vida plenamente, pero bajo el cuidado de las normas de Dios. Recordemos también que todas las cosas que Dios deja como instrucciones, como mandamientos en su palabra, están siendo enseñadas a nosotros, puestas delante de nuestros ojos, para que entendamos que Dios está cuidando nuestra vida. Por algo Él está haciendo todas estas reglas, porque sabe que sin ellas perderíamos fácilmente el control y nuestras vidas serían definitivamente un caos. Entonces las normas que Dios nos va poniendo, las está poniendo en ese amor que Él tiene por nosotros y que nos va a guardar y que nos va a proteger. Entonces el tomar a Dios en cuenta en nuestra juventud es colocarnos bajo esa protección de todas esas normas de Dios, para hacernos pasar por esa etapa de anhelos, sueños, de una manera segura. Vamos a leer Eclesiastés 11:10, que dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Bien, pues otro consejo muy, muy importante. La adolescencia y la juventud son vanidad. Por supuesto que sí, es donde tenemos, insisto, es el momento o la etapa en nuestra vida en la que vienen muchos anhelos, muchos sueños también egoístas, ¿no? De todo lo que quisiera hacer. Recordemos que también muchos de estos anhelos vienen como consecuencia de pensar en lo que no tenemos, y entonces es una manera de quejarnos y es una manera nuevamente de una manifestación de orgullo que nos va a llevar a este tipo de anhelos y pensamientos vanidosos. O sea, todo lo que quisieras ser que hoy no puede ser, ¿no? O que ves que otras personas son. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y apartar nuestra carne del mal, dice este versículo. Y no estar enojados, o sea, quita pues de tu corazón el enojo. O sea, esto quiere decir que no debemos estar molestos por las cosas que hoy no podemos tener. En nuestra juventud vamos a tener muchos pensamientos como este: es que no tengo la atención de mis padres que yo quisiera tener, es que no me toman en cuenta, es que no puedo tener lo que otros tienen, otros ya viajaron, otros ya trabajan, otros ya tienen coche. O sea, todos estos pensamientos están siendo egoístas, están siendo vanidosos y tienen su origen en el estar observando lo que otras personas tienen y yo no tengo. Entonces, y eso nos pone en una condición de enojo.
y nos hace tomar malas decisiones. Por eso este versículo es muy, muy importante. En la juventud vamos a tener todo este tipo de pensamientos negativos, los cuales Dios quiere que apartes de tu corazón porque te van a llevar a tomar decisiones egoístas, equivocadas. Y bueno, todo esto viene como una advertencia también para que entendamos que la juventud no es eterna. Por eso no debemos desperdiciarla. Debemos aprovecharla caminando con Dios. Bueno, hasta este punto el mensaje ha sido dirigido especialmente a los jóvenes. Perdón. De aquí en adelante el mensaje tiene un objetivo en común. Aquí ya no solamente vamos a hablar de los jóvenes. Es un mensaje para adolescentes, para adultos y adultecentes. Este término de adultecentes pues es todos aquellos que a pesar de la edad pues siguen pensando y teniendo sueños y anhelos como un adolescente, ¿no? Aunque la edad pues ya no correspondería a este tipo de situación. Hay muchas personas que pueden estar en una condición así, de adultecentes. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que realmente es importante del estudio y es las cosas que debemos cuidar. Hablando de felicidad, obviamente Dios desea que seamos felices, eso es un hecho. El problema es que nosotros buscamos generalmente la satisfacción donde no la vamos a encontrar. Buscamos en distintas fuentes la satisfacción que deseamos. Sin embargo, todo lo que el mundo ofrece es como un espejismo, que cuando llegas se desvaneció la tan anhelada satisfacción. Hay también un elemento importante aquí y es que el mundo siempre ofrece, el mundo siempre invita, el enemigo siempre te va a poner al alcance de las cosas que tú anhelas, las cosas obviamente que están siendo negativas. Ya mencionamos anteriormente una lista importante, no quiero decir que sean todas las cosas, pero son las más comunes, ¿no? Aventuras, alcohol, tabaco, drogas, el tema sexual que es un bombardeo impresionante en todos lados, lo que hoy reciben los jóvenes en este sentido. Y si observamos detenidamente, pues todo gira en torno a esto. Y es con lo que el enemigo está tratando de mantener separados de Dios a los jóvenes. Pero todo esto tiene una situación importante que debemos considerar, y es que el enemigo, el mundo, siempre lo va a poner disponible, siempre lo va a tener de una manera muy, muy fácil de alcanzar para los jóvenes. Pero lo que no te dice es que el que paga la cuenta eres tú. Tú eres el que sufres las consecuencias de todas esas cosas. En otras palabras, Él invita, tú pagas la cuenta. Entonces, es bien, bien importante que tengamos cuidado con esto. En cada una de estas decisiones, quien asume la responsabilidad y quien vivirá las consecuencias eres tú. No olvidemos esto. El enemigo invita, tú pagas la cuenta. Así es que cuidado con esto. Uno de los lugares en los que buscamos la satisfacción generalmente son las relaciones personales. Buscamos que alguien llene nuestra vida, como por ejemplo en la juventud pensamos que para ser felices pues es necesario tener un novio, una novia, o otra forma en la que el enemigo quiere engañarte. Pensamos que el novio o la novia es la solución a todos nuestros problemas, que es nuestro escape para todo lo que no estamos pudiendo tener en nuestro hogar. Y creemos que de esta manera vamos a poder salirnos de nuestra realidad y vamos a poder empezar a experimentar cosas que nos ayudarán a ser felices. Y esta es una de las formas más probadas y efectivas que el enemigo tiene para destruir tu vida y para ponerte en una condición de vivir consecuencias por largos años de tu vida. Cuidado con esto. No debemos pensar que la satisfacción está en otra persona. El soltero generalmente pasa horas pensando de qué manera podrá llegar esa persona especial en su vida.
esa chica que lo va a amar, que lo va a cuidar, que lo va a comprender, inclusive mejor que su mamá, ¿no? Y te aseguro que si llegas al matrimonio sin Dios en tu vida, vas a seguir anhelando estas cosas, te seguirás haciendo la misma pregunta. ¿Cómo puede llegar a tu vida esa persona especial? Es muy triste esto, pero así es. O sea, si no tenemos a Dios en nuestra vida, vamos a estarnos haciendo esta pregunta y vamos a estar en búsqueda de la satisfacción en una persona, de manera que empecemos no solamente a destruir tu vida, sino la de otras personas. Y por eso hay divorcios y segundos matrimonios y terceros matrimonios y de ahí en adelante, ¿no? Porque estamos buscando la felicidad en la persona y no estamos buscando la felicidad en las cosas de Dios. No quiero decir con esto que casarse sea malo, por supuesto que no, o que anhelar tener una pareja sea malo, por supuesto que no, pero la forma más segura es ponerlo en manos de Dios y esperar a que Dios te muestre quién es la persona que la ha preparado para ti, porque de esa manera te vas a evitar grandes dolores y heridas en tu corazón. De otra manera, pues tendrás que vivir la consecuencia de eso. Las chicas sueñan con un príncipe azul. En ocasiones, bueno, pues esperarían que llegara en un auto último modelo, o en otras ocasiones a lo mejor no es necesario el auto último modelo, pero sí que sea un príncipe azul y que llene su corazón sediento de amor. Por supuesto, pues generalmente las chicas buscan a alguien que sea amable, responsable, que sea maduro, inteligente y que llene su vida. Y a veces con el tiempo ese príncipe azul se empieza a convertirse más bien en un ogro feroz y empieza a quitar la poca felicidad que ella tenía antes de conocer a esta persona o esta pareja. En realidad lo que estamos mencionando aquí, que de manera general es lo que una chica buscaría en una relación con una pareja, son aspectos que Dios va a lograr en la persona, pero solamente Dios los va a lograr, solamente Dios los puede producir. Una persona amable, responsable, maduro, inteligente. Todas esas cosas, yo no digo que no haya personas amables que no conozcan a Dios, claro que las hay. Personas responsables, por supuesto que las hay y no conocen a Dios. Maduros, difícilmente, ahí sí tengo grandes dudas. Inteligente, por supuesto, hay mucha gente inteligente que no conoce a Dios. Pero Dios es el único que puede producir estas cosas y el entendimiento acerca de lo que Dios espera de una relación de pareja, de un matrimonio. Eso es lo que no podrás tener sin Dios en tu vida. Podrás ser amable, responsable, maduro, inteligente, pero no vas a tener claridad acerca de lo que Dios espera de un matrimonio y de cómo debes tratar a tu esposa y cómo debes tratar a tu esposo. Eso no lo vas a encontrar en otro lugar que no sea la palabra de Dios. Y es lo que finalmente estás buscando cuando piensas en una relación de pareja, en ser feliz. Esa felicidad es la que no te va a dar el mundo sin Dios en tu vida. Y bueno, aquí volvemos al punto. Esto no significa que tener un novio, una novia sea, o sea, que no debamos hacerlo, por supuesto que no. Y es posible tenerlo, pero si nuestro objetivo está en la persona y no en Dios, o sea, si estamos buscando la felicidad en la persona y no en Dios, entonces pues nos vamos a desilusionar. Los amigos también son una gran fuente de alegría y aliento, pero también ellos a veces pueden desilusionarnos. Así es que la forma más segura de vivir nuestras relaciones personales es poniéndolas en manos de Dios y siendo Él mismo el que nos vaya confirmando quién es la persona indicada. El mundo nos está presionando, o sea, el mundo presiona, y te empieza a meter pensamientos como, híjole, pues ya se te está pasando el tren, ¿no? O bueno, pues es que hoy en día
ya, o sea, a los X años, ¿no? Muy adolescente, pues ya es normal que tengas un novio, ya eso lo hace todo el mundo. Bueno, pues cuidado con estos mensajes que el mundo manda, ¿no? Son trampas finalmente para hacernos, impulsarnos, empujarnos a tomar una decisión que va a tener un impacto importante en nuestra vida. Y si lo estamos tomando fuera de la voluntad de Dios, pues el riesgo es mucho mayor y las consecuencias, pues ya sabemos cuáles van a ser. También es probable que estemos buscando la satisfacción o nuestra felicidad en las cosas materiales. Buscamos en las cosas satisfacer nuestra vida. Generalmente las cosas materiales se nos presentan de manera que si las tenemos, nuestra vida se llenará. La ropa, por ejemplo, nos hace pensar que que teniendo mucha ropa o zapatos de las mejores marcas, pues seremos la envidia de los demás, y que esto nos da cierto estatus y nos da cierta manifestación de que estamos y vivimos bien. Aquí pues obviamente esto es totalmente una mentira. Lo que Dios esperaría es que te vistas bien, de manera decente, sin importar la marca. Los muchachos, por ejemplo, pues pueden anhelar tener un auto, ¿no? Último modelo, deportivo, con el mejor sonido, para llamar la atención y captar las miradas de las chicas. Y así es como vamos deseando todo este tipo de cosas materiales que obviamente pues no son simplemente vanidades, ¿no? Y cosas que están queriendo, en lugar de darnos felicidad, robarnos la felicidad. ¿Por qué? Porque bueno, pues ¿qué va a pasar? Que tienes un auto último modelo, dentro de 365 días ese auto ya no será último modelo, dejará de serlo muy rápido. Si tú tienes una computadora la más moderna, pues déjame decirte que rápidamente esa computadora dejará de ser la más moderna, ¿no? Unas pocas horas después, o días o semanas, no más, dejará de ser la mejor computadora, habrá otra mejor. El celular, pues ya lo hemos visto, cómo es todo un sistema de mercadotecnia donde hoy tú compras un teléfono y al año siguiente o a los 6 meses sacan un nuevo modelo y nuevamente las filas de personas queriendo tener ese nuevo teléfono. Entonces vemos cómo todas estas cosas nos dan una felicidad, entre comillas, felicidad de muy corto plazo. Las cosas materiales no son malas en sí, obviamente tampoco vamos a decir que las cosas materiales sean malas, por supuesto que no, pero no nos van a dar la felicidad que en realidad estamos buscando. ¿Por qué? Porque por abundantes y buenas que sean, no pueden entrar en nuestra vida. Las disfrutamos, nos distraen, pero no nos dan verdadera satisfacción. Yo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo cuando empecé a estudiar guitarra y que me gustaba la música y quería dedicarme a la música. Yo pasaba por por las vitrinas de las tiendas de música, buscando cuál pudiera ser la guitarra que me diera la verdadera felicidad, la que a mí me permitiera ser el mejor guitarrista y que me permitiera sentirme realmente realizado. Y la verdad es que sí, en por lo menos 2 ocasiones tuve la oportunidad de escogerlas y de tenerlas como propias. Y lo que puedo compartir es que la satisfacción duraba aproximadamente unas horas. En el momento que yo tenía esas guitarras y que las conectaba y que intentaba tocarlas, me daba cuenta que eran exactamente igual que cualquier otra. Y que no solamente eso, sino que además tenían ciertas características diferentes a otras, y que al final, pues inmediatamente pensaba en que esa no había sido la mejor guitarra que podía haber comprado, y seguía en esa búsqueda de la guitarra ideal. Pero pues obviamente nunca experimenté felicidad en torno a eso. Siempre experimenté más bien una frustración, una felicidad temporal que duraba entre que la tenía yo en mis manos, llegaba a mi casa y la utilizaba, y después de eso producía más bien frustración.
Entonces, bueno, pues es un ejemplo nada más de cómo todas las cosas materiales debemos verlas como lo que son cosas materiales, no tienen por qué afectar nuestra felicidad, no son parte de eso. Las cosas, bueno, sí, las cosas materiales pues no van a traer la felicidad que anhelamos, pero por nada. Otro elemento pues es el dinero. También pensamos que el dinero puede llenar nuestra vida, ¿no? Y siempre estamos esforzándonos en tener más, en ganar más, en obtener de alguna manera el dinero, porque nos han enseñado que el dinero pues es el medio para comprar las cosas materiales de las que ya hablamos, que aparentemente nos van a hacer felices y que también nos colocan en una posición en la cual podemos relacionarnos con ciertas personas que pensamos que son las que nos pueden hacer sentir bien y nos pueden dar la felicidad. Entonces, pues bueno, así como lo hemos ido mencionando, pues el dinero es otra parte importante de toda esta trampa del enemigo para quitarnos y robarnos más bien la felicidad. Nos lo vende como la forma de ser felices, pero en realidad lo que él está buscando es robarnos la felicidad a través de todas estas cosas, porque pues producen al finalmente frustración. Como dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y sí, efectivamente, no es que el dinero sea malo, sino que estemos pensando que el dinero es lo que nos va a dar finalmente la felicidad. Otro elemento importante es, otra forma en la que estamos buscando la felicidad o la satisfacción, es en el hecho de ser populares. ¿Cuántas veces no nos hemos acercado a personas que son una mala influencia en nosotros solamente por sentirnos parte de un círculo y de ser populares? Muchos jóvenes y no tan jóvenes, como decíamos, están buscando la satisfacción de sus vidas en la popularidad. ¿Cuánta gente me conoce? ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántas personas le dieron like a mi publicación en una red social, Twitter, Instagram, lo que sea? ¿No? O sea, esa es otra forma en la cual nos estamos engañando a nosotros mismos. Te promueves en las redes sociales, ¿no? Para ver cuántos amigos tienes. El mismo mecanismo del mundo ha hecho esto y bueno, pues si tú tienes muchísimos seguidores, bueno, creo que hasta te pueden pagar, ¿no? Puedes ganar dinero, pero no, o sea, no se trata de eso. Un seguidor más quieres. 10 más quieres. Y más anhelas, y más anhelas, y más anhelas. Y cuando llegas a tu meta de seguidores, te darás cuenta que sigues siendo exactamente la misma persona, con los mismos problemas emocionales, y personales y familiares. Es decir, esto no está cambiando en nada tu realidad. Pero es necesario tener cuidado, porque también es importante esto, o sea, no todos los que te siguen tienen buenas intenciones. Así es que el ganar seguidores en las redes sociales, pero para nada es sinónimo de satisfacción o felicidad. Inclusive puede ser hasta un riesgo. Ten cuidado. Esta popularidad, insisto, no va a traer satisfacción. ¿Por qué? Porque tampoco puede transformar tu vida. O sea, simplemente es gente que está sintiéndose identificada con algo que publicaste en algunos segundos, en un video, en un mensaje que escribiste, pero nada más. No está trayendo ningún otro impacto a tu vida. Ninguna cantidad de personas, cosas, dinero o popularidad va a poder llenar nuestra vida. No debemos sorprendernos de que muchos jóvenes hoy en día no estén encontrando sentido a sus vidas y se sientan desesperados, aún teniendo todas estas cosas de las cuales ya hablamos, ¿no? Seguidores, muchas cosas materiales, dinero, popularidad, en fin, para algunos esta situación es tan intensa que hoy en día
esta satisfacción y esta desesperación y esta frustración que producen todas estas cosas están llevando a los jóvenes a pensamientos muy negativos, inclusive como el suicidio, ¿no? Entonces, acuérdate que el enemigo, el diablo, vino a matar, a robar y destruir tu vida, ¿no? Y si acaba con la vida de un joven, pues para él significa un éxito muy importante. Vamos a leer Juan 10:10, que es justo lo que decíamos ahorita en esta parte del estudio. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es, todas estas cosas que son parte de este mecanismo del enemigo de Dios, ¿no? Para distraer a las personas y alejarlas de la palabra de Dios, pues no tienen otro objetivo más que este: hurtar, matar y destruir. Y si no, simplemente observa las noticias. Lo que pasó hace unas semanas de un chico en una escuela en Texas. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo te explicas esas cosas? No tienen ningún sentido. No son más que el resultado de una desesperación, de una frustración en manos del enemigo de Dios, y que produce esto que dice la palabra de Dios: hurtar, matar y destruir. Eso es el objetivo principal del enemigo. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En realidad, al concentrarnos en la pareja, en los amigos o las cosas, no solo no encontraremos lo que anhelamos, sino que terminamos llenos de emociones negativas. Y eso es justamente lo que estamos tratando de evitar. O sea, nuestro objetivo es ser felices, no sufrir. Y sin embargo, nos vamos metiendo por los lugares y buscando la felicidad donde vamos a encontrar todo lo contrario: una felicidad temporal, un engaño, y que al final nos va a llevar a todas estas cosas que queríamos evitar. Ahí es donde empieza la desilusión, los resentimientos, la amargura, los enojos, las enemistades, los conflictos y finalmente la depresión. Como todo un tema que ha estado sonando estas últimas semanas acerca de dos actores que han estado ahí en un juicio de una demanda, y ha sido el centro de atención de todas las redes sociales y demás en los últimos días. Y es ahí donde te preguntas, bueno, o sea, ¿cómo inició esto? Pues justo como lo que estamos mencionando, con la intención de ser felices. ¿Y en qué terminó? Pues en esas cosas tan penosas y terribles y desgastantes y bueno, cantidades impresionantes de dinero que tendrán que pagarse mutuamente. O sea, ¿para qué? O sea, y si te lo preguntas, es al final, ¿qué felicidad obtuvieron? Ninguna. Y hoy están pensando que el haber tomado estas decisiones y haber llegado a este punto en el cual un juez decide quién es culpable, quién no, y cuánto le paga el uno al otro, y están creyendo que esto también es felicidad, y se darán cuenta que no. En el momento que tengan que pagarse esas cantidades de dinero, se darán cuenta que no estaba la felicidad ahí. Así es que son ejemplos que nos llegan, ¿no?, de cómo el enemigo puede engañarte de tal manera que te va a enrollar en toda una vida, que al final te darás cuenta que no hay felicidad ahí, y te va a producir estos pensamientos de amargura, de enojo, pleitos, depresión, resentimientos, desilusiones. Eso es lo que en realidad te está ofreciendo el mundo. Cuidado con esto. Eso es lo que en realidad el enemigo quiere que tú creas, y engañarte y llevarte finalmente a todas estas cosas. No te imaginas los sentimientos lastimados, el resentimiento, la amargura y la confusión que vienen como resultado de que alguna persona, objeto o éxito no nos den la satisfacción. O sea, de verdad es impresionante. Y recordemos esto: tu felicidad no depende de la forma de ser de una persona contigo.
La felicidad viene como resultado de amar a la persona a pesar de su forma de ser. Pero esto es algo que solamente Dios produce. Es decir, la felicidad viene como resultado de amar a la persona a pesar de su forma de ser. Es decir, no es la persona la que te va a dar la felicidad, sino la felicidad viene de parte de Dios, que te permita amar a esa persona a pesar de su forma de ser. Pero bueno, todo esto ha sido un escenario hasta el momento de mucha advertencia, de alertarnos sobre muchas cosas negativas que pueden suceder en nuestra vida si estamos buscando la satisfacción en el lugar equivocado. Pero bueno, si las personas, las cosas, el dinero o la popularidad no nos pueden dar la satisfacción, ¿en dónde entonces encontramos la tan anhelada satisfacción, la paz, el gozo, el amor que satisface? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a leer una serie de versículos que nos van a dar las señales, las pistas, la clave para encontrar esa felicidad que anhelamos. Y vamos a empezar por Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Pues estas de las que hablamos: la satisfacción, la paz, el gozo, el amor que satisface. Todas estas cosas os serán añadidas. Generalmente pensamos cuando leemos este versículo y dice todas estas cosas, inmediatamente pensamos en el dinero, la popularidad, las cosas materiales, las relaciones. No se está refiriendo a estas cosas que serán añadidas, por supuesto que no. A lo que se está refiriendo en este versículo, que todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas que serán añadidas? El verdadero gozo, la verdadera satisfacción y el verdadero amor que satisface. Estas son las cosas que van a llegar a tu vida si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. A esto se refiere cuando dice todas estas cosas. Vamos a leer ahora Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si el mundo ya te hizo caer en la trampa, si el mundo ya te revolcó como cuando te revuelca una ola, que no sabes ni para dónde vas ni dónde vas a terminar, y además te quedan todas las heridas, todas las raspadas de la arena. O sea, ¿cuántas veces el mundo y la vida no nos han hecho eso? ¿Cuántas veces no hemos dado vueltas sin sentido y hemos terminado raspados? Bueno, si ya sucedió esto, dice la Biblia, dice Dios: venid a mí y yo os haré descansar. No hay más que explicar. O sea, si hoy en tu vida te sientes insatisfecho, frustrado, si estás enojado, si estás peleado con las personas, con la vida, si estás deprimido, estás cansado, estás trabajado y estás cargado. Es así como podríamos definirlo. Entonces dice Dios: ve a Él y Él te hará descansar. Él le dará sentido a tu vida y entenderás que la felicidad entonces está en el versículo anterior, en el de Mateo 6:33, y que entonces tu vida empezará a ser transformada. Vamos a leer ahora Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿En qué escenario, no? ¿En qué momento en una fiesta se pone de pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Es la única forma de encontrar una satisfacción que no se agota, cuando pones tus ojos en las cosas eternas. Por lo mismo, porque es eterno, en esas cosas no hay, como decíamos, fecha de caducidad. Si ponemos nuestros ojos en esas cosas, entonces todas las cosas que no producen felicidad dejarán de ser importantes, y entonces tu corazón y tu mente estarán enfocadas en las cosas que sí producen
gozo, paz, amor, que es las cosas del reino, lo que Dios tiene en su palabra. Y por último vamos a leer 1 de Pedro 5:7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es bien importante. Cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, esta ansiedad es todas esas cosas que hoy ocupan tu mente. Si vas a encontrar trabajo, qué trabajo vas a encontrar, si vas a encontrar una pareja y estás gastando demasiado tiempo y demasiadas emociones en tu día a día pensando en estas cosas, déjalas en manos de Dios. Todas esas cosas que te producen ansiedad, ponlas en manos de Dios. Él tiene cuidado de vosotros. Él sabe en qué lugar va a ser el mejor trabajo para ti, qué persona va a ser la mejor persona para ser tu pareja, esposo, esposa. Él sabe en qué lugar es en el que estarás más seguro, rodeado de qué personas. Pero no solamente eso, sino que también sabe en qué lugar vas a poder serle útil, en qué lugar vas a poder compartir la palabra de Dios, en qué lugar vas a poder dar un consejo a alguien que está viviendo algo por lo cual tú ya pasaste y que hoy le puedes compartir tu experiencia de haber puesto esa situación en manos de Dios y cómo Dios la resolvió. Él está cuidando todos esos detalles, así es que si algo nos ocupa hoy, si algo nos tiene ansiosos, vayamos a ponerlo en manos de Dios y Él se va a encargar de irnos resolviendo todas esas cosas. El panorama no es tan oscuro porque Dios nos ama y quiere que estemos alegres, no solamente en nuestra juventud, sino a lo largo de toda nuestra vida. Para eso vino Jesús finalmente al mundo, para mostrarnos en dónde se encuentra la verdadera satisfacción. Lo leímos en todos estos versículos: Mateo 6:33, Mateo 11:28, Juan 7:37 y 1 de Pedro 5:7. Ahí están importantes claves para nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando le damos a Jesús el primer lugar en nuestra vida, Él promete satisfacer todas nuestras necesidades. Son promesas. Nosotros tenemos la oportunidad de apropiarlas y de comprobar todas estas cosas. Así es que para tratar de ir finalizando en este estudio, pues lo que leímos al principio, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Así es que bueno, pues es un poco lo que Dios quiere enseñarnos esta tarde, que si ponemos en primer lugar a Jesucristo, algo asombroso va a suceder. Él me ama, Él te ama y verdaderamente tiene la sabiduría, el amor, la paz y el gozo que necesitas, que necesitamos todos. Él puede llenar realmente nuestra vida y hacernos experimentar paz, satisfacción, gozo a pesar de las circunstancias. La insatisfacción es el síntoma que nos indica que hemos desviado nuestros ojos de las cosas eternas, de las cosas de Dios, y las hemos puesto en algo, en alguien. Además, también es el síntoma de que no conocemos a Cristo, de que no conoces a Cristo, y por eso estamos buscando la felicidad en alguna cosa o persona, y ahí es donde estamos queriendo encontrar la satisfacción. Otro elemento que debemos tener cuidado y que es como otro ejemplo es esta situación en la que muchas veces decimos: no, sí, yo sí confío en Dios, tengo mi vida puesta en manos de Dios, pero seguimos buscando el estar cerca de personas que nos puedan ayudar, personas que el familiar que algo nos pueda dejar, ¿no?, en su herencia, la persona que me pueda recomendar con tal o cual empresa, o la persona que tenga tal o cual coche, porque pues así me va a invitar y yo voy a empezar a
sentirme importante, no tan bien. Pero no, o sea, en realidad no es así. Debemos tener mucho cuidado de no estar cayendo también en esa actitud, en decir, sí, no, yo sí confío en Dios. Claro, por supuesto que confío en Dios, pero seguimos poniendo nuestros ojos en todas estas cosas. Así es que si esto está pasando, quiere decir que no estamos poniendo nuestros ojos realmente en las cosas de Dios y que probablemente aún no conocemos a Dios de una manera personal. Jeremías 12:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo que veíamos en los versículos del principio: el que no recoge conmigo, desparrama. Aquí está nuevamente, Jeremías 12:13. Mateo 12:30 dice, ya lo habíamos leído y es justo, es esta parte que se conecta, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Son los dos versículos que están totalmente relacionados, que son sinónimo. Y bueno, por último, lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos dice en Juan 17:3 es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Y por eso el mundo, todo este mecanismo controlado por el enemigo de Dios, el diablo, todo el tiempo están tratando de convencerte de lo contrario. Por eso, porque esta es una verdad que está en la palabra de Dios, y es que Jesucristo es la vida eterna y es el único que nos puede dar la verdadera satisfacción. Así es que todo alrededor fuera de lo que dice Dios va a apuntar hacia lo contrario. Todo el mecanismo va a tratar de convencerte de lo contrario, de que estas cosas que acabamos de leer no existen, de que estas cosas no son ciertas, y es en lo que se va a esforzar el enemigo para convencerte. Por eso era importante este estudio, para que nosotros vayamos a la palabra de Dios, tomemos los principios, las promesas, y logremos salirnos de este mecanismo que es el mundo tratando de desviarte y de que te pierdas y te confundas y finalmente no seas feliz, prometiéndote una felicidad, pero para llevarte a un lugar en el que definitivamente no serás feliz. Y no solo es saber acerca de Él, sino es conocer realmente de manera personal a Jesús. ¿Se puede conocer a Dios? La respuesta es sí. Dios de hecho te está buscando, está tocando a la puerta de tu corazón, y lo hace de formas sencillas. Hoy podrías tú estar escuchando este estudio porque Dios te está buscando, y finalmente si tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús, encontrarás la felicidad que anhelas. Así es que hay que tener mucho cuidado. El mundo está tratando de engañarnos, sin embargo la palabra de Dios ha dejado pistas, ha dejado las claves para que tú encuentres la felicidad. Jesús es la vida eterna. Por eso Juan 17:3 nuevamente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es que bueno, pues es importante tomar en cuenta este estudio, y espero que sea de bendición realmente para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar para pedirle a Dios que haga este estudio una realidad en nuestras vidas. Y para finalizar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este estudio, por estas advertencias, por estas señales que nos dejas en tu palabra, para estar atentos, alertas. Guárdanos, Señor, y finalmente permítenos experimentar el gozo real, verdadero, que es a través de conocerte, de estudiar tu palabra, de tener una relación personal contigo, y te pedimos que esto pues vaya fortaleciendo nuestra fe, y finalmente nosotros en esta vida encontremos la felicidad que anhelamos, que está en tu palabra, en la persona de tu Hijo Jesucristo.
Te damos gracias por este tiempo, por este estudio y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta pronto.